Listo, compañero, vamos a grabar la, la exposición del día de hoy que va a girar en torno al tema mm, es el tema de la imagen, pero una consideración acerca de la imagen de una manera ampliada. Ya, bueno, sobra mencionar los antecedentes del análisis que he hecho, la importancia de la imagen en los contextos sociales, eh, lo que hemos hablado acerca de la imagen y el poder, bueno, por el débil, un poder fuerte, la imagen y el conflicto que vimos hace 8 días. Y en esta oportunidad voy a mencionarles la construcción de la imagen desde la ciudad, o sea, desde la ciudad. Y para eso voy a hacer una pequeña aproximación a lo que fue Bogotá, el cambio que sufrió la ciudad de Bogotá como metrópoli urbana, o sea, pasar de una ciudad pequeña, o sea, un pueblo, a una metrópoli urbana con unas características ya de infraestructura, con unas características demográficas mucho más profundas, con mucho cambio en su apariencia física, con unos avances bien interesantes desde el punto de vista urbanístico y por supuesto lo que nos importa desde el punto de vista social y cómo es percibida esos cambios en la mentalidad de la gente. Y para eso me voy a valer por lo menos de un fotógrafo que me resulta interesante para esta oportunidad, aunque no necesariamente es un fotógrafo de una larga trayectoria o de una gran trascendencia en el mundo fotográfico, pero sí es importante para efectos de entender lo que significaron los cambios en esa primera mitad del siglo XX. Me voy a referir especialmente al fotógrafo boyacense Gumersindo Cuéllar, que es un fotógrafo que tuvo su núcleo grande de actividad fotográfica entre la década del 30 y la década del 50. Voy a presentar entonces, voy a poner la presentación. Muy bien, este señor nace hacia finales del siglo XIX en Boyacá y, y desde chiquitico, estaba muy pequeñito, yo creo que no tenía 5 años o quizá un poco menos, su familia se desplazó para acá, para Bogotá. Gumersindo Cuellar tiene dos hermanos, bueno, tiene varios hermanos, pero especialmente dos de ellos van a ser reconocidos porque fueron artistas, pintores especialmente, que tuvieron algún reconocimiento en la ciudad de Bogotá. Son ellos Silvano y Polidoro Cuellar. De hecho, se les atribuye y creo que con justeza se les atribuye un busto que estaba en la biblioteca, en el Museo Nacional de Epifanio Garay, que creo que ya no está ahí. Un busto que había allí de Epifanio Garay. Y bueno, esto para mencionar que entonces que Gumersindo Cuéllar nace al seno de una familia que, digamos que no era rica, pero que tuvo acceso al conocimiento. Creo que su madre fue maestra. Si mi memoria no me falla, creo que su mamá fue maestra. Y ellos entonces vienen acá a Bogotá y pues participan de cosas culturales, participan del mundo del arte, que a pesar de, como ustedes se podrán imaginar, es un mundo muy estrecho. O sea, Bogotá hacia finales del siglo XIX, comienzos del XX, era una ciudad de 100.000 habitantes, o sea, eso era muy poquitico. En Bogotá no había hoteles. El sistema de acueducto y alcantarillado era, lo he mencionado ya varias oportunidades, era de una precariedad pasmosa. O sea, aquí ustedes podían ver todo el detritus humano era por la mitad de la calle. O sea, aquí no. Y hubo un señor Pisano, de apellido Pisano,
que por allá en la década del 80, de 1880, se colinchó con otro personaje y entre ellos contrataron el acueducto de Bogotá como por 40 años. Eso terminó siendo un fiasco total, o sea, eso ahí como, bueno, como buena parte de la historia que nos ha tocado vivir de robos y malversación de fondos y una cosa así loca. Ya hacia comienzos del siglo XX es que la empresa de acueductos, la empresa de acueducto de Bogotá bueno, se funda la empresa de acueducto de Bogotá, acueducto y alcantarilla de Bogotá, y ellos sí ponen en marcha un proyecto pues, de largo aliento y de canalización de aguas negras y una cosa así mucho más compleja y de mayor impacto social. ¿Me siguen allí? Sí, señor. Perfecto. Alejandra, te pido el favor que si de pronto han escrito algo, me cuentas, porfa, porque es que como tengo bloqueado el computador por la presentación, entonces no logro ver quién me hable. Listo, vale. Bueno, entonces decía que este señor Gumersindo, ellos se desplazan para acá, para Bogotá, y a este le toca todos los cambios de comienzo de siglo. O sea, Bogotá era una ciudad pequeña, una ciudad que en comienzos del siglo XX acababa de salir de una guerra, o sea, de la guerra de los 1000 días, y se presenta una serie de cosas bien interesantes, por lo menos desde el punto de vista político y económico. A ver, mm, hacia finales del siglo XIX se cambia la constitución. Hubo varios cambios constitucionales en el siglo XIX, pero esa constitución del 86 es muy importante porque dio origen, pues, no, la tuvimos vigente más de 100 años. O sea, la constitución del 86 duró hasta el año 1991. Y esa constitución del 86, de entrada, o sea, daba cuenta de cómo era el país en ese momento, lo fragmentado que estaba, bueno, daba cuenta de una serie de cuestiones relativas a la precariedad de la sociedad colombiana. Los conservadores, luego de ese cambio constitucional, cogen, pues ellos se afianzan en el poder hasta la década del 30, o sea, hasta 1930, cuando es escogido un presidente que se llama eh, Enrique Olaya Herrera. Y Enrique Olaya Herrera es un personaje muy interesante porque es es el primer presidente liberal luego de lo que se llamó la hegemonía conservadora. Y a ese periodo que arranca desde el 30 y termina en el 46, se le va a llamar la República Liberal. O sea, a esa época se le va a llamar la República Liberal. Les estoy haciendo todo este recuento, ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver y mucho, porque resulta que buena parte de los cambios más drásticos se dieron especialmente durante la época de la República Liberal, de la República Liberal. No es que los conservadores no hayan emprendido un proceso de cambio, y lo vamos a ver a continuación, sino que se aceleran esos cambios en la ciudad. Insisto, la forma en que nosotros vemos la ciudad. Y ese cambio en la ciudad va a ser significativamente importante para entender por qué Bogotá pasa a ser de un puebluchito a ser la capital de Colombia con todas sus letras. O sea, no, ahí no va a haber ciudades como Cali, Barranquilla o Medellín o Bucaramanga, sino Bogotá se va a arrasar con todo eso. Hay una cosa muy importante que quizá sea soslayada, o sea, sea evitada muy frecuentemente en la forma en que nosotros entendemos los cambios de la ciudad, y es el fenómeno bueno, la situación de haber perdido nosotros Panamá. Recuerden ustedes que Panamá era un apéndice de Colombia y los panameños en su momento reclamaron su autonomía, dijeron que ellos estaban en condiciones de tener
su propio gobierno, su propia vaina, sus cosas, sus leyes, sus sistemas de control, y los tipos se independizan con la ayuda de Estados Unidos. Resulta que obviamente ustedes, me imagino que se la están olfateando, Estados Unidos estaba interesado en el canal de Panamá. Entonces los gringos con los panameños se colinchan y declaran la independencia, y los colombianos, por supuesto, en su momento patalearon, gritaron, dijeron, pero eso se perdió. Producto de esa pérdida hubo una indemnización, y esa es la parte interesante acá. Hubo una indemnización. Esa indemnización fue por $25 millones. Esa plata, los gringos acordaron, el Congreso de los Estados Unidos acordó pagarla a plazos. O sea, no pagaron los 25 millones de dólares así de un solo golpe, sino que lo dosificaron en varios golpes. Pues resulta que esa plata se gastó, bueno, más o menos aquí, bueno, me imagino cuánto no se robaría. El cuento es que los tipos llegan y hacia la década del 20 se hace el último pago, los últimos $5 millones. Esa plata se invirtió, y lo voy a mostrar enseguida en algunas cifras, se invirtió en el reacomodo y la modernización, le hace modernización también con mayúscula, la modernización de Bogotá en cuanto a infraestructura, en el sistema férreo, bueno, va a haber una serie de cambios. Todo esto que estoy mencionando es porque, vuelvo al caso de Gumersindo Cuellar, él es un fotógrafo que en la década del 30 va a registrar todos estos cambios. O sea, va a registrar cómo va cambiando la ciudad. ¿Sí? ¿Sí, sí me siguen por dónde voy con la explicación? Sí, señor. Perfecto. Miren lo que era la población colombiana hasta 1905. Miren, de 1535, que había 4 millones de personas, pues indígenas también, hasta 1905 se mantuvo más o menos la misma población. A pesar de la pérdida que hubo acá, todo esto son muertes de indígenas y después africanos. O sea, esto fue duro, pero hasta comienzos del siglo XX era prácticamente, durante 400 años fue la misma población. Pero miren la curva ascendente, vertiginosamente ascendente, que va a ocurrir desde la década del 30. Miren, en 1918, 5.800. Y en 1938, o sea, 20 años después, casi el doble, 8.700.000. Y esto va creciendo así hasta, bueno, 2005, 41 millones, y ahora estamos en 48. O bueno, ya ni sabemos cuánta gente es que hay acá. 11 millones de personas ya había en la década del 50, comenzando la década del 50. Más del doble que a comienzo de siglo. Eso es un cambio brutal. O sea, desde el punto de vista de entender una sociedad, eso es un cambio muy importante, porque eso va a significar una demanda de bienes y servicios salvajes. O sea, se necesita más comida, se necesita más espacio habitacional, se necesitan más escuelas, se necesitan más sistemas de acueducto y alcantarillado, se necesitan mejores sistemas de comunicación, se necesita mejor infraestructura vial. O sea, eso es un cambio brutal. Y ese cambio brutal es el que fotógrafos como Gumersindo Cuellar van a ser su materia prima, su elemento visual a resaltar. Entonces miren cómo sube la población. Y ojo, mucho de esto tiene que ver migración del campo a la ciudad. La migración del campo a la ciudad va a significar nuevas dinámicas también para esas personas. O sea, no solamente se trata de que la gente, listo, se viene para acá y más o menos siguen siendo campesinos en la ciudad. No, aquí hay otro tipo de lógicas. Ya, por ejemplo, la relación con el espacio no es la misma. No es lo mismo vivir en una finca
porque a pesar de que la casa sea chiquita, digamos una casa de 50 o de 40 metros cuadrados, es un ejemplo, pero con un terreno de, no sé, de media hectárea o algo así, una fanegada, no sé, en la medida que sea, a venirse para acá a vivir en un cuarto o venirse para acá hacinados todos en una casa de 2 pisos, 4 o 5 familias. O sea, eso es un cambio dramático en la forma de comportamiento. O sea, eso afecta la relación del hombre con su entorno. Entonces, el campesino que migra a la ciudad, esta migración urbana, de lo rural al urbano, es una situación compleja porque va a significar cambios profundos en la cultura colombiana. Miren, por ejemplo, la tendencia del crecimiento económico. Vamos al año 1925. O sea, en el año 1925, el PIB estaba creciendo relativamente poco. Este me dañó el mouse. El PIB, que es esta línea roja, creciendo muy poquitico. Pero vean que desde la década del 30 hasta el año 49, más o menos. Que aquí en el 48 pues pasa lo que más o menos todos sabemos, el Bogotazo. Cae, o sea, durante la época de mayor rebrote de esa violencia bipartidista, y a partir del año 52 empieza otra vez esa curva de crecimiento. Pero miren cómo des- justo después de esa bonanza ya del narcotráfico, las situaciones que se presentan complejas en la década del 80, los grupos paramilitares, el, sí, el recrudecimiento de la violencia con los grupos guerrilleros, el crecimiento del país empieza a caer. O sea, un crecimiento que, insisto, tiene una base profunda en las cuestiones sociales. O sea, el campesinado es un campesinado cada vez más pobre, más desplazado hacia la ciudad, mucho conflicto armado. O sea, es un conflicto que tiene muchas aristas. O sea, no solamente está guerrilla, sino que también hay paramilitares, hay autodefensas, está el ejército haciendo campañas de exterminio, bueno, una cantidad de situaciones complejas que da como resultado una caída vertiginosa hasta el año 2001, más o menos 2001, con una crisis muy fuerte en el año 99, que fue cuando hubo esa debacle en el sistema financiero, que, bueno, que llevó a que se perdiera mucha parte de la economía, bueno, por lo menos de la economía colombiana y del empleo, y la economía desde ahí quedó como más o menos rengueando, ¿sí? Como en una situación de stand-by. O sea, si entendemos todos estos cambios, esto es en cuanto al crecimiento, ojo, esto es en cuanto al crecimiento. Si uno lo mira desde el punto de vista de la cifra del PIB, muy seguramente esto es una curva ascendente, pues porque en la medida que crece la población, pues va creciendo la producción nacional. Esta es, ay, perdón un segundo, me salí. Este es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces ustedes ven esa misma curva con otra fuente. O sea, no es la misma fuente, la misma fuente del observatorio, de este cuaderno de economía, sino que esta es una fuente es otra fuente. O sea, nosotros en la década entre el 30 y el 76, más o menos 77, tuvimos un crecimiento exponencial, exponencial. Y ¡pum! Se nos cayó el paseo, se nos cayó. Miren lo que dice el periódico El Tiempo, comillas. Desde que llegó al poder en 1922, este conservador, o sea, Pedro Nel Ospina, padre de Mariano Ospina, que también fue presidente, representante de la élite antioqueña, ha estado dedicado a modernizar al país, acompañado por su ministro de Obras, Laureano Gómez, que también fue presidente. La red ferroviaria se ampliará en más del 50%, pasará de 1.500 kilómetros a 2.500 en 1929. O sea,
1.000 kilómetros de construcción de ferrovías es bien importante. También le ha destinado recursos a la creación del Banco de la República, o sea, se consolida una banca nacional. Eso es muy importante porque resulta que antes eran bancas locales, o sea, es un sistema financiero fragmentado. A la conformación del Banco Agrícola Hipotecario, o sea, inversión hacia el agro. A la construcción del canal del dique, del muelle de Buenaventura, es decir, a la ampliación de la infraestructura marítima, portuaria, a la apertura de bocas de ceniza en el río Magdalena y al oleoducto Barranca Bermeja Cartagena, es decir, a la posibilidad de sacar el petróleo desde la refinería de Barranca Bermeja. La economía crece a un ritmo acelerado. El valor de las exportaciones se triplica entre el 23 y el 28, de 57 a 130 millones de dólares. Y la carga transportadora por el río se triplicó del 24 al 28. Es decir, si vemos este panorama, el país cambia profundamente. O sea, el impulso que le va a dar el gobierno de turno, pues, a modernizar la infraestructura, a mejorar las exportaciones, ampliar la infraestructura vial, la infraestructura marítima, etcétera, va a permitir que las ciudades tengan una nueva cara. O sea, las ciudades tengan un nuevo perfil. Ese perfil y esas inversiones son los que van a desarrollar una ciudad como Bogotá. O sea, si ustedes piensan en Bogotá en 1905 y en Bogotá en 1935, o sea, 30 años después, son dos cosas distintas. Y lo vamos a ver en algunas de las fotografías de Cuellar. Este señor entonces llega a Bogotá, finalizando el siglo XIX, y le toca vivir todos esos cambios. Él estudia artes, bueno, él hace muchas cositas por ahí, y él monta un almacén. O sea, él monta un almacén. Ese almacén se llamaba el almacén El Regalo. Almacén El Regalo. Quedaba hay una calle que es muy importante que le llamaban la calle El Florián, eso es en el centro. Ya no le llaman así, creo que esa es la 13. Y queda en la calle El Florián. Y el tipo monta un negocio muy próspero, muy próspero. Ese negocio, por aquí está escribiendo, pues. Sí, señor, listo. Un negocio muy próspero. El almacén El Regalo. El almacén El Regalo era un almacén de variedades. Nosotros, bueno, normalmente el comercio en Bogotá a comienzos del siglo XX era de unos grandes almacenes de familias muy importantes. O sea, las élites bogotanas, santafereñas, se caracterizaron por una cosa que no se presentaba pues por lo menos en buena parte del mundo, y es que eran comerciantes. O sea, no era mal visto, por ejemplo, que la élite tuviera un almacén. De hecho, era bien visto que tuviera un almacén. En otras partes se veía mal, ojo, lo horrible que esto suena, se veía mal que una persona de clase alta trabajara. O sea, el trabajo era una cosa vinculada exclusivamente a los sectores populares, y ellos se dedicaban era al ocio, a leer, a escribir, a la política, cosas de esas, pero nada que tuviera que ver con ensuciarse las manos de plata, eso entre comillas. Pero aquí los tipos no, los tipos era normal que todos tenían su almacén. Entonces, si uno revisa los almacenes de la época, era frecuente encontrar como los fulano de tal tenían un almacén que hacía esto, o los fulano de tal. Bueno, pues Cuellar, que a pesar de que no venía de una familia rica, pero ellos tuvieron sus condiciones, él tuvo su almacén en El Regalo. Y en ese almacén él vendía fotografías, vendía cámaras fotográficas, vendía película, además vendía cuadros, vendía ropa, vendía perfumes, vendía cualquier cantidad de aceites y cosas así para el cuidado personal, vendía de todo. O sea, un almacén de variedades. Piensen ustedes en un almacén como el Éxito, pero en chiquito. Y así muchos, así pues tampoco muchos, pero así otros muy parecidos.
Pues bueno, este señor entra a la fotografía con esta cámara. Esta cámara, ¿alguno de ustedes la conoce? Es la cámara oscura, ¿no? La cam el... Sí, es una especie de cámara oscura. Es una camarita muy sencilla, pero es de película. Sí, aquí en esta parte de arriba, acá, uno llegaba y quitaba esta pestañita y sacaba un cajoncito, bueno, una cosita más o menos triangular, y aquí colocaba la película. La película estaba puesta acá, en este sentido transversal, y entonces avanzaba el carrete longitudinalmente. El plano focal era este, es decir, aquí era donde llegaba la imagen y aquí se recogía. O sea, aquí se recogía en este punto. Entonces se iba transportando con esta cosita, o sea, transportando era moviendo el carrete, o sea, esto era totalmente manual, y tenía dos mirillas, este visor superior y este otro visor lateral. Tenía un sistema muy básico, tenía dos diafragmas, F8 y F11, pin, pin, y no tenía sistema de enfoque, o sea, funcionaba con otro sistema de enfoque. Esta cámara, conclusión, era la cámara automática de la época. O sea, una cámara como por decir algo de celular. La cámara del celular de la época, a pesar de que esto no recibía llamadas. O sea, no había mucho que hacer. Era, tin, pase la película y entonces este botoncito que está acá era el obturador. O sea, eso lo que hacía era que abría la caja y la cerraba, como el sistema de la cámara oscura. O sea, abría y cerraba y ya entonces le decían el fabricante le decía cuánto tiempo tenía que hundir eso o soltarlo. O sea, era una cosa muy básica. Era para que la gente pudiera tomar fotografías de una manera masiva. Estas cámaras fueron tan populares, estas son las cámaras Brownie como el brownie de comer. Las cámaras Kodak Brownie eran tan populares que se vendían en su momento cuando se vendieron en $1. Y Kodak repartió, pues ve que me equivoque por poquito, pero algo así como 500.000 de esas cámaras las regaló. 500.000 las regaló. Por supuesto, en el mercado más grande. Muy seguramente aquí a Colombia pues, pudieron haber llegado algunas de ellas, de esas gratis, pero especialmente en Europa y Estados Unidos. O sea, esta era la cámara del pueblo, o sea, era la cámara popular. Y Gumersindo empezó a hacer sus fotografías con esta camarita. Entonces él empieza a registrar todos esos cambios que se van dando en la ciudad. Miren, por ejemplo, esta fotografía eh, que es del año 38. Acueducto nuevo, el embalse La Regadera. Entonces miren que ya estamos hablando de una infraestructura brutal desde el punto de vista del saneamiento del agua. O sea, estaban haciendo un acueducto para sanear el agua, para que la gente pudiera tener un sistema de agua potable. ¿Cómo era el sistema en Bogotá antes de que llegara el acueducto? Funcionaba por una cosa que se llamaba los chorros. O sea, el chorro de Quevedo, el no sé qué, bueno, todos eran chorros. Los chorros eran unas fuentes de agua. Entonces había un sistema, sí, ¿qué se llama? Bueno, un sistema para extraer el agua, pero esto tiene un nombre, ya no me acuerdo. Entonces uno extraía el agua, la gente le daba palanca a la cosa, sacaba el agua y ¡pum! Y tome su agua. Entonces había gente, los aguadores, no, especialmente aguadoras, porque eran mujeres la mayoría de ellas, que iban allá a recoger el agua y hacían dos cosas, o recogían el agua de la casa donde trabajaban, o recogían el agua para otros. Entonces, vea que le vendo esta agüita, tin. Esa agua, ustedes no se pueden imaginar cómo es. O sea, nosotros ahora la pensamos, pero esa agua era una cosa, o sea, la gente moría de disentería, de todos esos problemas estomacales, era porque o sea, todo el detritus humano iba a dar a la quebrada. La gente tiraba animales, hasta personas muertas las tiran arriba del río, o sea, del río ese río de San Francisco, esos ríos que había hacia arriba,
todos esos ríos eran altamente contaminados y sobre todo de materia fecal y de desperdicios humanos. Entonces, aquí la gente tomaba más o menos, tomaba un vaso de agua y se persignaba, ojalá no me muera. Era más o menos así la cosa. Entonces, ya viene el acueducto, bueno, y Gumersindo hace estas imágenes. Miren, por ejemplo, el aeródromo de Techo, en lo que ahorita es el barrio Techo, ahí por abajito de la 13, sobre la Boyacá. Esta es una fotografía de 1930. O sea, ya estamos hablando de un aeródromo. O sea, estamos hablando de que aquí teníamos tráfico de aviones. Aviones de uso, para uso comercial y para uso de carga. Chicos, preguntas, chicas. No, profe, todo muy claro. Muy interesante, la verdad. Sí, profe, todo claro. Perfecto. Entonces miren cómo esta es una mirada, yo me voy a parar acá. Esta es una mirada en sentido occidente-oriente, porque miren los cerros tutelares, ¿no? Miren acá en este punto, no sé si me están siguiendo cuando pongo el mouse. Sí, Sí. Listo. En este punto, piensen ustedes, aquí está Monserrate. Aquí en este punto está Monserrate. Este aeródromo, ¿alguien conoce por aquí, por este lado de techo? ¿Saben qué hay acá en este momento? supongo que el estadio de Techo. Está Bavaria. Ah, Bavaria. Bavaria y también por ahí queda el estadio de techo. Y está Bavaria, Bavaria compró todas estas tierras. O sea, cuando Bavaria compró este terreno, esto era zona rural. Y piensen que eso está ahí pegado, pero o sea, Bavaria logró pasar su fábrica para acá. Yo no sé cuánto puede valer en este momento ese terreno que tiene Bavaria. O sea, ese activo en Bogotá, esa tierra, yo creo que no sé, pero podría estar rondando más de 1 billón de pesos. Ah, pero entonces miren acá una cosa bien interesante. Si ustedes piensan en estas imágenes, por ejemplo, esta imagen, fotográficamente, esta es una imagen desde el punto de vista documental muy importante. Documental. Desde el punto de vista fotográfico, tiene, tiene sus dificultades. Está muy bien expuesta, o sea, se ve la tonalidad, no hay zonas ni muy oscuras ni muy blancas, o sea, la exposición está bien, pero miren que está descompensada la exposición, o sea, hay mucho peso visual en esta parte de la imagen y aquí no hay tanto. Entonces la imagen se ve como cargada hacia un lado. Si ustedes ven esta imagen, una de las cosas que siempre, y ustedes como realizadores audiovisuales lo tienen muy en cuenta, siempre la línea del horizonte tiene que estar derecha. Y aquí no la pudo haber hecho peor. O sea, quedó caída la foto. O sea, esto es característico de una persona que no es un profesional de la fotografía. Si comparamos estas fotografías, por ejemplo, con las fotografías que hace, no sé, Manuel H., que hace Sadi González, que hace Paul Bid, no, o sea, la distancia que hay es enorme, enorme. Pero este señor, Gumersindo Cuellar, tuvo una virtud que quizá, bueno, una virtud y como un golpe de suerte. Y es que como quizá por su forma de ser o lo que haya sido, el tipo podía, o sea, se hacía amigo de mucha gente y entonces podía llegar a unos espacios que eran importantes de lo que estaba sucediendo en la ciudad. Entonces él logró hacer esa documentación. Algunas fotografías se las publicaron en El Tiempo, en la revista Cromos, pero su trabajo fue particularmente desconocido. Actualmente el Banco de la República, bueno, actualmente no, bueno, sí, actualmente tiene en custodia un poco más de 2.000 fotografías de Gumersindo Cuellar, que fueron compradas por allá en el año 2000, creo, en el año 2000, y estuvieron durmiendo el sueño de los justos durante 13 años, una cosa así. Cuando otra vez empezaron a mirar, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué es esto que compró? Y se rescató ese trabajo de Gumersindo Cuellar. Bueno, a ver.
Estas son unas delegaciones deportivas en el año 1940. Mira, delegaciones deportivas. Ya era muy importante el deporte como una expresión cultural. Ustedes hoy por hoy reconocen el deporte como pues, obvio. A ver, pues es obvio que el deporte es importante. Pues no, resulta que el deporte no era tan importante antes. En el siglo XIX, por ejemplo, no hay registro de qué deporte hacía. Se jugaba tejo, eh, estaban los campos de equitación, obviamente para ricos, los toros, que era la afición total, o sea, toros en el sector popular, y ricos y pobres compartían los toros, incluso en la misma tribuna, para de contar. O sea, no hay más. En cambio, los clubes de fútbol empiezan a finales del 19, comienzos del 20. O sea, ya empieza el fútbol a aparecer en la ciudad. El fútbol, el béisbol, el baloncesto, la natación, los deportes olímpicos, pues el atletismo y eso, empieza a fundarse. ¿Con qué? Con una migración muy importante de gente a la ciudad y especialmente a la ciudad de Bogotá. O sea, es que Bogotá se vuelve un epicentro realmente importante de ese en el siglo XX. Antes no era importante, antes era un pueblito chiquito donde estaba casualmente el presidente, pero era un pueblito chiquito. Bueno, miren esto, por ejemplo, toda la infraestructura hotelera es una cosa del siglo XX. En el siglo XIX los gringos, pues los gringos y los turistas que llegaban, comillas, turistas que llegaban a la ciudad, todos se quejaban de que aquí era impresionante, no había un solo hotel. O sea, había que echarle el cuentazo a alguien por carta y decía, querido fulano de tal, en alemán o en francés o en inglés. En 6 meses iré a tu tierra. Por favor, agénciame un cuarto para poderme quedar allí. Me voy a quedar 2 meses. Así eran los viajes. Me quedaré 2 meses. Atentamente, Rudolf X, no sé, el que sea. Y así pasaba. Entonces la gente llegaba acá a sufrir, eso sí, a ver si de pronto no me moría, porque, claro, lo primero que le daban un vaso de agua, le daban un tinto sin hervir esa agua y al baño. O sea, y así enfermos 15 días. Entonces, la infraestructura hotelera no existía y los hoteles empiezan a surgir a comienzos del siglo XX. ¿Por qué surge a comienzos del siglo XX? Pues por todos estos cambios de los que le estoy diciendo. Y ese cambio en la imagen de la ciudad va a ser muy importante porque dice, esto es lo que hay que conocer, aquí es donde yo quiero vivir. Yo no quiero vivir en medio del pantano y el burro y el perro, yo quiero vivir en medio de una metrópoli, o sea, es la metrópoli, o sea, es Bogotá. Entonces, miren el Hotel Tequendama, un hotel que todavía conserva parte de su brillo, pues aunque ahorita debe estar en la inmunda con este coronavirus, o sea, lo que no pudo el tiempo, lo pudo esta enfermedad. Bueno, Avenida Libertador o Carrera Décima, miren bien interesante, la registra Gumersindo Cuellar en el año, no, en el año 1950 y dice, vista del sur a norte de la Avenida Libertador, la carrera actual fue hasta la primera década del siglo XX una pequeña calle de tipo colonial a cuyo alrededor se levantaban casas y edificaciones de un piso. Es que todo el mundo vivía en el centro. Entre 1945 y 1960 se desarrolló el proceso de ampliación y construcción de este corredor vial que pasó de llamarse, bueno, la Fernando Masuera a la carrera décima, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, o sea, esto es una carretera ya de otro tipo. O sea, esto ya no es una vaina de un pueblo. Esto es una ciudad. Miren los edificios, miren la estructura. Esto estaba muy bien. Miren la carrera séptima. La carrera séptima, muchos sostienen que es la principal vía que tiene el país, o sea, la que ha tenido el país. Porque alrededor de la carrera séptima, como el cardo de la ciudad, como el núcleo de la ciudad, fue que creció Bogotá. O sea, Bogotá creció originalmente en un sentido sur-norte y posteriormente en un sentido oriente-occidente. O sea, ella fue creciendo hacia el norte y posteriormente hacia el occidente. Hacia el sur, entiéndase, hacia el sur, pues obviamente donde venía a vivir el campesinado. Hacia el sur lo que se hicieron fue proyectos de invasión. O sea,
lotes baldíos, gente que vendía terrenos por muy poca plata. Entonces, esa división de clases entre el norte y el sur es una división de clases que tiene sentido, es histórico, porque la gente del norte construyó sus haciendas hacia el norte, o sea, en lo que actualmente es Chapinero. Y pues, y los que tenían mucha plata hacia, bueno, lo que es actualmente Chía, Ubaté, todos esos lados. Pero digo que tenía mucha plata porque transportarse era muy dispendioso. Y entonces el sistema que había de transporte hacia Chapinero originalmente fue el tranvía de tracción animal y posteriormente sería el tranvía de tracción eléctrica. Eso es muy interesante porque la ciudad giró en torno a la carrera séptima, o sea, hacia el norte. O sea, la ciudad empezó a crecer hacia el norte solo alrededor de la carrera séptima. Todo lo que es actualmente el barrio Teusaquillo, bueno, barrios de estos, antes era un hipódromo gigante. Entonces miren esas casas, o sea, a ver, o sea, la carrera séptima era brutal, o sea, las calles, los carros, parecían todo el mundo en coronavirus, pero no, así eran en la época. Miren que esta fotografía es del año 50, del año 40 y vean que ya la composición es mucho mejor. O sea, Gumercindo Cuellar aquí ya está haciendo un trabajo mucho más serio, ya tiene más cancha. Bueno, esta es la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Miren, una foto muy bien planteada, con una muy buena organización de los elementos, muy bien expuesta, está muy bien. Ujú. La ciudad universitaria o sea, es un punto de inflexión, es decir, se entiende por punto de inflexión un momento crítico en la historia de Bogotá. O sea, que la ciudad, que el gobierno local, bueno, y nacional haya tomado la decisión de tener su centro, su alma mater en Bogotá y de las características en cuanto a dimensión, en cuanto a extensión de lo que tiene la Universidad Nacional fue muy importante porque fue un paso clave para que pudiera crecer la ciudad, o sea, para que pudiera, la ciudad se volviera atractiva, atractiva. ¿Dónde hay que ir a estudiar? Pues en Bogotá están las universidades, papito. O sea, es muy interesante. Obviamente yo estoy hablando, estoy haciendo esta lectura desde un sesgo, y el sesgo es del que pudiera venir a vivir a Bogotá, porque ustedes recordarán pues que la pobreza en Colombia no es una pobreza de hoy, ha sido una pobreza ancestral. Y estos cambios fueron entre el año 41 y 45. Bueno, el Museo Nacional es, miren, aquí está, Silvano y Polidoro Cuellar, ahí los hermanos del Gumersindo. Perdón. El Museo Nacional, o sea, lo que actualmente es el Museo Nacional, antes era una cárcel. Miren, ahí dice, en el edificio de la antigua Penitenciaría Central de Cundinamarca. Era una cárcel, sí, tipo panóptico, o sea, era una cárcel donde era de forma circular y ahí en el centro estaba la garita donde los vigilantes, es decir, la guardia penitenciaria, se encargaba de ver todos los reclusos. Es un sistema, mm, era un sistema clásico, pero absolutamente invasivo de reclusión. Perdón. Este es el Museo Nacional. Les recomiendo ahorita que parece ser que ahorita en junio reabren el museo, péguense una pasadita al Museo Nacional. Hay una riqueza allí en ese edificio brutal. Este es el busto de Epifanio Garay. Epifanio Garay era un pintor del siglo XIX muy importante, una obra muy importante. A mí me gusta, tipo bastante interesante, un pintor. Bueno, esta es la Avenida Caracas, otro eje muy importante en el crecimiento de Bogotá. Esta es una fotografía de 1930. Fue diseñada por Karl Brunner,
un tipo muy importante. Aquí venía mucha gente, mucho extranjero, y esos extranjeros vinieron a diseñar. Por ejemplo, aquí estuvo el maestro, el arquitecto, ¿cómo es que se llama este señor? ¿Ves? Se me olvidó este nombre. El arquitecto. Ahorita me acuerdo. El que diseñó Brasilia. ¿Cómo es? Ya no me acuerdo. Es un clásico. Ya ahorita me acordaré. Karl Brunner, Leopoldo Rotter, Violi. O sea, todos eran o italianos, europeos que venían acá y ayudaron mucho en la configuración de la ciudad. Miren la Caracas, todas esas casas con un estilo muy, muy clásico, muy imponente. Toda esa vaina fue diseñada para volver atractiva la ciudad, para que visualmente se viera bien, para que esta vaina fuera... O sea, es un programa muy fuerte de construcción visual de la ciudad. Bueno, esto es ya los cambios que va registrando desde el punto de vista político de la llegada de Enrique Olaya Herrera a la presidencia. Entonces él muestra pues algunas de las manifestaciones que se organizaban alrededor de este líder político liberal y más o menos por ahí termina la cosa. Por aquí me está escribiendo. Chicas, ¿alguna pregunta? No, profe. Voy a detener aquí la grabación. No, Bien.